A ver, cuando uno piensa en un taller mecánico, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues cambiar una pieza rota por una nueva, ¿no? Pero la historia va mucho, mucho más allá. Hay todo un arte oculto, una mezcla de tacto, de precisión milimétrica, de conocimiento. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en lo que de verdad diferencia a un simple cambiapiezas de un maestro, de un auténtico artesano del metal. Y es que aquí está el kit de la cuestión. No es solo quitar y poner, no. El dominio de verdad está en sentir el material, en coger una pieza y saber qué necesita. Es esa habilidad para, no sé, recuperar una rosca que parecía insalvable o medir tolerancias que son literalmente invisibles. Es la diferencia entre seguir un manual al pie de la letra y, bueno, y dialogar con el metal. Claro, para entender todo este mundo hace falta una guía, ¿verdad? Pues aquí la tenemos. Este va a ser nuestro mapa. Con él vamos a viajar desde los fundamentos, desde los secretos de la medición, hasta las técnicas para dar forma al metal, sin olvidarnos, por supuesto, de la seguridad. Es como si tuviésemos delante el plano, la estructura mental de un artesano de hoy en día. Y empezamos por la base de todo. La regla número 1, la que es inquebrantable en este mundo. Si no lo puedes medir, no lo puedes fabricar. Así de simple. En mecánica, todo, absolutamente todo, se construye sobre este cimiento. La medición exacta no es una opción, es el punto de partida. O sea que antes de que una herramienta toque el metal, hay que saber hablar un idioma muy específico, el de la metrología. Y ojo que no es solo coger una regla y mirar un número, es una ciencia, la ciencia de la medida. ¿Y por qué es tan crucial? Pues muy sencillo, porque trabajar fuera de las tolerancias que te marcan no es un pequeño despiste, es firmar la sentencia de muerte de esa pieza, es saber con total seguridad que va a fallar antes de tiempo. Es que es muy interesante pararse a pensar en lo que significa medir de verdad. No es un solo concepto. Por un lado está la precisión, la capacidad de obtener el mismo resultado una y otra vez. Luego la sensibilidad, poder detectar hasta el cambio más mínimo. Pero quizá lo más importante es saber de dónde viene un posible fallo. ¿Es la propia herramienta la que está mal calibrada? Eso sería un error sistemático. ¿O ha sido un descuido, un fallo humano o del entorno? Un error accidental. Un verdadero profesional tiene que controlar todas estas variables. Y bueno, ¿con qué se mide todo esto? Pues con las joyas de la corona del taller. Primero tenemos el calibre, el famoso pie de rey. Este es el todoterreno, la navaja suiza que sirve para casi todo. Pero, cuando la cosa se pone seria, cuando hablamos de algo crítico, como el diámetro de un cigüeñal, donde una centésima de milímetro, una centésima, es la diferencia entre un motor que funciona y uno que se rompe, ahí entra en juego el mitrómetro. Y luego está el reloj comparador, que es una herramienta fascinante, porque en realidad no mide, sino que compara. Compara una pieza con un patrón perfecto, buscando la más mínima, la más insignificante desviación. Vale, ya sabemos medir. Tenemos los números claros. Y ahora llega el momento de la verdad. Dar forma al metal. Y aquí el camino se bifurca. Hay dos filosofías, dos maneras de trabajar. ¿Confiamos en la intuición y la sensibilidad de la mano humana? ¿O en la potencia y la precisión implacable de una máquina? Pero ojo, que esto no es una batalla de uno contra otro. No se trata de elegir, se trata de entender la esencia de cada uno. La mano es adaptable, tiene ese tacto que ninguna máquina puede replicar. Es perfecta para ese ajuste final, ese toque casi invisible. La máquina, por otro lado, es pura potencia, es velocidad, es una repetición perfecta una y otra vez. El verdadero maestro no elige un bando. El maestro sabe cuándo se necesita el alma del artesano y cuándo la fría precisión de la ingeniería. Un ejemplo perfecto de habilidad manual, el limado. Aquí hay que olvidarse de la fuerza bruta. Esto es puro control, es equilibrio, es saber aplicar la presión justa y solo en el movimiento de avance para arrancar virutas finísimas de metal. De verdad, es casi como ver una conversación silenciosa entre la persona y la pieza que tiene entre manos. Otro ejemplo, hacer una rosca a mano. Eso es un pequeño ritual. Requiere paciencia, porque no se puede forzar nada. Por eso se hace en 3 pasos, con 3 herramientas distintas. El primero, el macho iniciador, abre el camino, marca la pauta. El segundo, el intermedio, profundiza el surco, le da forma. Y el tercero, el acabador, lo limpia y lo deja perfecto, a la medida exacta. Es este proceso, este método, el que garantiza una unión sólida y que va a durar. Y ahora, pasamos al otro lado, a la potencia de la máquina. Y aquí, el rey indiscutible del taller es el torno. Es fascinante porque el concepto es justo el contrario al trabajo manual. Aquí, la herramienta de corte está quieta. Es la pieza la que gira a velocidades de vértigo. Y esa cuchilla, firme, inmóvil, va esculpiendo el metal con una simetría, con una precisión que, seamos sinceros, la mano humana jamás podría igualar.
Claro que todo este poder, esta capacidad para dar forma al metal, ya sea con las manos o con una máquina, viene con una condición, con una regla de oro que está por encima de todo lo demás, por encima de la precisión y de la técnica. Y esa regla es la seguridad. Y en seguridad hay 3 elementos básicos, los que no se negocian nunca: las gafas de seguridad, el calzado reforzado y los guantes de protección. Uno para los ojos, otro para los pies y otro para las manos. Es para protegerse de virutas, de que se caiga algo pesado, de cortes. Parece de sentido común, ¿verdad? Pues como casi todo en la vida, la seguridad a veces tiene sus paradojas, y resulta que uno de estos 3 elementos, uno de esos que están diseñados para proteger, puede convertirse en el peor enemigo en una situación muy concreta. La pregunta es, ¿cuál de ellos podría ser? Pues aunque parezca mentira, la respuesta es los guantes. Sí, los guantes. Esa protección que parece tan básica y tan necesaria para las manos se convierte en un riesgo mortal cerca de una máquina que está girando. Y el motivo es tan simple como terrorífico. Una máquina como un torno o un taladro de columna puede enganchar la tela del guante en menos de un parpadeo. Y el problema es que la máquina no para, no se da cuenta, simplemente tira y arrastra la mano entera con una fuerza brutal. Es sin duda una de las lecciones más importantes y a la vez más contraintuitivas que existen en un taller. Bueno, hemos visto los fundamentos de la medición, las técnicas manuales y a máquina y las reglas de seguridad. Pero claro, queda una gran pregunta en el aire. Con toda la automatización y la tecnología que hay hoy en día, ¿qué futuro le espera a este oficio? ¿Están estas habilidades condenadas a desaparecer? Pues la respuesta es un no rotundo. No están desapareciendo, están evolucionando. De hecho, esa fusión entre la artesanía de toda la vida y la tecnología más puntera ya es una realidad. Pensemos por un momento en la pieza de un coche clásico, una de esas que es imposible de encontrar. Hoy en día, el proceso empieza por escanear esa pieza con un láser. Se captura cada curva, cada milímetro, cada ángulo, hasta crear un modelo digital perfecto, un gemelo virtual. Y una vez que tenemos ese gemelo digital, se abren 2 caminos alucinantes. Por un lado, se puede usar como un plano de una precisión increíble para guiar las manos del artesano y que haga una reparación perfecta. Pero por otro lado, se puede mandar ese archivo directamente a una impresora 3D de metal y fabricar una réplica exacta desde cero. O sea que la tecnología no está sustituyendo al artesano, le está dando superpoderes. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. En un mundo que parece caminar sin frenos hacia la automatización total, ¿cuál es el valor que le queda a la mano humana, a la intervención de una persona? Pues quizá esa habilidad para sentir el material, para improvisar cuando algo no sale como estaba previsto, para aplicar años y años de experiencia. Quizá todo eso no sea una reliquia del pasado, quizá, y solo quizá, sea nuestro activo más importante de cara al futuro.